La RAE define bulo como noticia falsa propalada con algún fin. Indica que son sinónimos de bulo palabras como mentira, engaño, embuste, patraña, habladuría, camelo infundio, bola trolacuento, paparrucha. Y solo una palabra como antónimo: verdad. Esto es Cazabulos y esto es el segundo capítulo de una serie de 10 episodios en los que hablaremos de bulos y desinformación. Iremos desgranando bulos que ya conocemos, otros no, para entender su cómo y su por qué. Para este segundo capítulo tengo aquí a mi lado a Mario Viciosa, ¿Qué tal? divulgador científico, ¿Qué tal, Alejandra? periodista de Neutral, colaborador en La Sexta, en Onda Cero. Creo recordar que la primera vez que hablé contigo fue en pandemia. Yo creo que sí. Todavía no llevábamos mascarilla. No, ya seguramente. empezamos a vernos más con mascarilla que sin ella. Hablar porque, claro, era todo vía telefónica y hasta que nos pudimos conocer en persona han pasado... Efectivamente. Y gracias a la ciencia, mira, estamos hablando sin mascarilla. No a ninguna otra solución mágica de esas que bien has calificado antes como paparrucha. Paparrucha. Gran palabra. Vamos a hablar de ciencia. Ahora entraremos más en el grueso de este podcast. Pero ya empezamos así el primer capítulo con Jesús Espinosa. ¿Cuál es tu bulo favorito, Mario? Yo creo que mi bulo favorito, no porque, en fin, quiera ser indulgente con él, sino por su historia, es el de los chemtrails. Y me explico, los chemtrails o chemtrails son esas estelas que dejan los aviones cuando vuelan a gran altura, a veces, y que parecen atribuírsele cualidades de lo más dispar. Y cuando digo dispar es que se le ha atribuido daños de todo tipo a esas estelas. Empezó siendo un bulo sanitario, de hecho, porque se decía que provocaban cáncer. Tiene una historia muy llamativa y es que una familia empezó a enfermar y correlacionó las estelas que veía que dejaban por su barrio sus aviones con la enfermedad que iban cayendo uno tras otro en su familia. Dice, pues va a ser eso, ¿no? Una explicación sencilla, aparentemente muy lógica, aunque muy loca, ¿no? Y eso cayó en manos que no debieron, que fue la de un tipo con muchas ganas de salir entonces en la radio, que tenía muchísima audiencia. Hablamos de finales de los 90, en un programa de misterio, un periodista o autoproclamado periodista que dio pábulo al bulo, que empezó a navegar por esa primera internet donde se colgaban documentos en los foros muy locos, algunos con cierta sustancia, pero que la gente no sabía interpretar. Había unos documentos del ejército y dijeron, ya está, aquí está todo. Nos quieren rociar para enfermar, para cambiar el clima, para provocar pandemias. Se habla en 2009 ya de este bulo de los chemtrails para provocar la pandemia de gripe y, por supuesto, la de COVID. Y en los tiempos más recientes, pues la sequía. Claro, pero es curioso porque este bulo del que me hablas, que son finales de los 90, hasta hace 2 años, 3, incluso hoy en día, seguimos hablando de ello. Hoy se sigue hablando. Básicamente cuando nos tiramos más de una semana con cielos despejados, que es cuando se puede ver que en el cielo un avión deja una estela de algo así como un humito. Y ese humito no es ni más ni menos que lo esperable que haga un avión a reacción en su paso a gran altura. Dejar una condensación de agua que se forma hielos, pequeños cristalitos de hielo que al reflejar la luz del sol pues se ven como blancos, como si fuera humo que se va dispersando. No, pero es que lleva unos patrones simétricos siempre, claro, los patrones de las rutas aéreas que suelen ir siempre por el mismo sitio. Correlación no implica causalidad en ciencia, pero este pobre hombre, ¿no?, que veía como toda su familia iba padeciendo cáncer, pues estableció muy rápidamente una correlación que existía entre cáncer en mi barrio y en particular en mi casa con vuelos que van dejando estelas, porque además coincidió con una temporada en que había bastante cielo despejado y pues, por eso se podían ver. Vamos a hablar de bulos sanitarios en este segundo capítulo. Y vamos a empezar por una cosa, pero bueno, esta semana salió una noticia que nos ha hecho girar un poco el foco y vamos a empezar a hablar de homeopatía. Porque esta semana voy a leer el titular que usaste tú para contar esta noticia, que es: Sanidad certifica definitivamente que la homeopatía es un peligro, pero eso tú ya lo sabías. Eso lo sabías tú seguro, Alejandra. También. Porque eres una lectora de Neutral, porque te informas por La Sexta, en fin. O sea, yo soy muy de letras. Me gusta siempre ver la etimología de las palabras. Y homeopatía significa significa igual, parecido, y patía es dolor, sufrimiento, enfermedad. Homeopatía significa dolor similar. Y la homeopatía lo que indicaba es enfermedad similar, o sea, que curar una enfermedad con algo parecido. Eso es etimológicamente hablando.
Antes de que empezara el videopodcast, hemos hablado de que la homeopatía surge en 1796 en Alemania. Entonces, hay una palabra que tú usas en tu titular que es definitivamente. ¿Cómo que definitivamente? Me refiero, ¿desde cuándo se lleva hablando? Y más, ya por fin el Ministerio de Sanidad, en 2026, califica la homeopatía como un peligro. Pues fíjate, una práctica que, como dices, es casi premédica, es decir, la medicina moderna casi no está inventada a finales del 18, o sea, todavía hay prácticas basadas en creencias aristotélicas, poco menos, ¿no?, de milenios atrás. Es verdad que es una época en que empieza a expandirse mucho el conocimiento del cuerpo humano, pero aún quedan muchas cosas por descubrirlo. Cómo actúan los microorganismos, por ejemplo, ¿no? Casi teníamos que atribuir ciertas enfermedades a situaciones medio mágicas. Y en ese contexto se habla todavía de las energías vitales, ¿no? Y es así como lo aborda esa primera homeopatía, un desequilibrio en esas energías vitales. ¿Qué pasa? Que durante todo el 19, bueno, hay una enorme expansión de la ciencia en todos los niveles y, digamos, se van abandonando de alguna manera esas creencias, empiezan a curarse enfermedades, también hay guerras, llega el siglo XX y es hacia ya el último tercio del siglo XX cuando hay un resurgir de esas creencias, quizá porque también vivimos un momento convulso de descrédito en las instituciones después de las dos guerras mundiales, pero también de ambiente conspirativo, han matado a Kennedy, es decir, desde Estados Unidos empieza a propagarse también un poco ese ideario que está ligado a una cierta rebeldía, incluso desde atrás, ¿no?, desde mayo del 68 contra, una vez más, el establishment, el movimiento hippie, y es en esa cultura y subculturas donde vuelve a tomar fuerza este tipo de creencias, digamos, en algo medio natural y energético. Lo energético, además, apela, una vez más en el siglo XX, a las altas energías, a la energía atómica, a eso que nos da miedo, pero que está flotando en un ambiente cultural en el que tiene cierta credibilidad. Quizá esto no lo hemos vivido, pero padres y abuelos sí que recordarán que estaba en el clima general y ahora otra vez en una situación de crisis global, incluso de enfrentamiento de bloques, parece que tiene un resurgimiento y esto es cíclico. Sin embargo, es paradójico, ¿no? Porque como dices, pero si esto de las energías vitales, o sea, que vamos a ver que hoy podemos escanear nuestro cuerpo con técnicas súper avanzadas hasta ver casi a niveles imposibles dentro de nuestra imaginación para detectar una enfermedad. ¿Cómo es posible que sigamos creyendo que, como tú dices, lo igual puede curar o enfermar en paralelo? Y esto me lleva a su vez a otra cosa, a que esto de que en dosis pequeñas lo igual cura nos suena de algo, nos suena de las vacunas. Es el principio de las vacunas que no estaban ni inventadas ni generalizadas y que paradójicamente dentro de muchos movimientos pro homeopatía hay antivacunismo. Es muy loco. Puede parecer muy loco y sin embargo tiene una enorme penetración y eso explica por qué se ha demorado durante tanto tiempo una regulación por un lado y una calificación, que es lo que tenemos ahora, una calificación de que algo no funciona y que puede ser peligroso. Porque tú lo cuentas, o sea, encabezas el artículo que está en neutra.es, empiezas que casi 8 años ha tardado el Ministerio de Sanidad en calificar la homeopatía como peligro. Eso es, porque hay una serie de terapias bajo la etiqueta de naturales. Pseudoterapias. Exactamente, que realmente no se sabe si son eficaces o no. Algunas teníamos una cierta intuición, como en el caso de la homeopatía, de que no funcionaban. Pero bueno, dice el Ministerio, bueno, vamos a someterlas a una revisión, que es lo que se hace en ciencia. Vamos a ver los estudios que se han hecho, incluso los que arguyen quienes defienden estas terapias, a ver si alguno es solvente, si no, si hay que proponer nuevos estudios. Así es como funciona la ciencia, que además es un proceso lento muchas veces. A mí me parece un poco excesivo lo de los 8 años, entre otras cosas porque había suficiente evidencia, no solo para la homeopatía, sino para otras prácticas que ya en el informe, por ejemplo, en 2021 habían quedado ya claramente definidas en el cuadro de esto no funciona, que no le engañen a usted. Exactamente, y pueden ser peligrosas. Bien, porque dejamos de tratarnos con
aquellas terapias que sí tienen una eficacia probada, abandonamos tratamientos, o bien porque, oye, pues puede haber una sustancia ahí que pueda hacernos daños o que a algunas personas pueda hacerle daño de manera concreta. Lo que sí seguramente haga daños al bolsillo. Eso es casi seguro en todos los casos porque hay un gran negocio y esto también quizá explique esta de demora. que se ha tardado tanto en... hay una frase que usa el Ministerio de Sanidad a la hora de en el informe, que es no funciona más allá del placebo. ¿Qué significa esta frase? Significa que, ojo, el placebo funciona. El placebo es tan real como que estamos aquí. Hay pruebas de que cuando a ti te dan una pastillita de nada, es decir, una pastillita que no tiene ningún principio activo, que puede ser pues, un caramelo o un simplemente azúcar, sientes mejoría de una enfermedad si te han dicho que eso te va a curar, es decir, autosugestión, ¿vale? Eso funciona, eso es así. En algunas disciplinas, en algunas enfermedades, en algunas dolencias, en algunos síntomas, llega a funcionar hasta en un 60% de los casos. Es una barbaridad. Es decir, funciona el placebo. En ese sentido tiene eficacia. Y eso explica también que algunas de estas terapias naturales, pseudoterapias naturales, tengan tan buena fama y sobre todo se propaguen del boca a boca diciendo a mí me funciona. Bueno, lo que te ha funcionado es el placebo. Evidentemente no te ha curado la enfermedad. Y esto me lleva al comienzo, a lo de correlación no es causalidad que decíamos de los chemtrails. Hay muchas enfermedades que remiten de manera espontánea, por no decir la mayoría si son leves. Es decir, ay, pues este dolor de espalda a veces pues, se arregla o has hecho ejercicio y simplemente has puesto en marcha una musculatura, se te ha ido el dolor. Un catarro, ya te digo, como dicen los médicos muchas veces, viene a durar entre 7 días y una semana. Bueno, pues evidentemente, si nuestro sistema inmune no tiene un problema grave, se va a resolver solo. No le atribuyes cualidades a esa pastillita que te has tomado. Yo hablaba con una amiga antes de venir a grabar el video podcast, le contaba que íbamos a hablar de homeopatía, entonces ella me dice que siempre en su familia le han dicho que a ella le curaron la varicela con homeopatía, que a ella de pequeña le daban una pastilla que se la tenía que poner debajo de la lengua y que la homeopatía le curó la varicela. ¿Y tú tuviste varicela? Yo la tuve, La ¿eh? tuve, La pasé también. Apiretal. Apiretal. Pues Apiretal, el apiretal pero... te curó. Sí. O sea, un paracetamol te curó. ¿El paracetamol cura la varicela? Bueno, pues sabemos que no, porque para eso es un medicamento aprobado que ha sido sometido a una serie de ensayos, primero rigurosamente en placas de laboratorio, luego con animales, luego con personas, luego con muchas más personas y luego con muchísimas personas. Y luego pasan los años y vemos si pasan cosas raras que pueden pasar. Y resulta que el paracetamol pues, parece que funciona para quitarnos el dolor de cabeza, muscular a veces, vamos, que nos baja la fiebre y tenemos una varicelaza, que por otra parte se cura sola, si no te mueres. Afortunadamente tu amiga, tú y yo la hemos pasado superado y sobrevivido para contarlo. Por tanto, podemos atribuir a cualquier cosa que hiciéramos esos días nuestra curación, que en realidad sabemos, porque para eso hay gente que se ha dedicado a investigar el virus que hay detrás de la varicela, que no se cura con una pastillita. Preparando el capítulo he buscado bulos que han surgido en torno a que la homeopatía ha curado enfermedades. Uno de los que surgieron fue que el príncipe Carlos, actual rey de Inglaterra, se ha curado, voy a leerlo tal cual he encontrado, se ha curado del coronavirus utilizando homeopatía. Hay gente que se ha curado con la homeopatía. Hay gente que dice que se ha curado con la homeopatía. La que no habla, por desgracia, y con todo el respeto a las familias, es la que no ha sobrevivido para contarlo. Y digo de esta como de cualquier otra enfermedad grave, porque la COVID fue muy grave durante un determinado momento y no solo trató de buscar una respuesta a una crisis brutal, sanitaria y de salud, en la homeopatía, sino en cualquier cosa prácticamente. Y aquí en Neutral hemos visto prácticas de lo más descabellado, desde el ajo hasta chakras, en fin. Evidentemente, quien se cura puede atribuir su curación a casi cualquier cosa. Pero entramos en un terreno ya muy controvertido y muy complicado, que es el de las enfermedades graves. El cáncer es normalmente, o los cánceres, son el grupo de enfermedades que más alertas despiertan respecto a la homeopatía y otras prácticas pseudocientíficas, porque ahí sí que te puede costar la vida. Hay un caso paradigmático, yo creo que todo el mundo tenemos en mente el de Steve Jobs, el fundador de Apple. No fue homeopatía en este caso en concreto, sino un conjunto de técnicas que se amparaban bajo la etiqueta de naturales y de tradicionales.
la homeopatía más o menos se puede englobar en las dos para algunos de los que la defienden. Su cáncer era tratable. No sabemos si se iba a curar o no, pero era tratable al menos, era abordable, incluso no tenía el peor de los pronósticos para ser un cáncer chungo. Pero decidió no acudir, no ir por la vía de la medicina convencional y el resultado fue que en el 99% de los casos ocurre. Mientras que si tú vas por la vía convencional, pues hay unos porcentajes que alguien ha medido a lo largo de años y que te dicen, pues usted tiene unas probabilidades de X% de sobrevivir. Cuesta vidas y sobre todo cuesta mucho dinero, porque es posible que Jobs pues, tuviera posibilidades económicas casi limitadas, ¿no?, para explorar tratamientos diversos, pero hay familias que no los tienen. Y no olvidemos que en un país como España tratar una enfermedad grave es gratis y hasta el final, con acceso a los mejores recursos, tanto humanos como farmacológicos, como asistenciales. Puede haber demoras, puede haber fallos, puede haber muchas cosas, pero sin duda en España, al menos, eso lo hay. No te tienes que dejar un duro. Y sin embargo hay un negocio alrededor de ello. Lo comentabas antes, es caro. Es la caro. Es cara. En la homeopatía... De hecho, hay países en Europa que sí que están recortando, si no me equivoco, Francia ha recortado ya, pero muy recientemente. Una vez más es llamativo porque todas las medidas que se están tomando a nivel europeo tienen un enorme retraso si nos planteamos como fecha de inicio en que Europa empieza a mirar a la homeopatía con un poco más de suspicacia, 2003 más o menos. Y ahí es entonces básicamente para dejar la homeopatía dentro del ámbito de las farmacias, o sea, sobre todo, o sea, lo que se pide a los estados es, bueno, esto sí lo consideramos medicamento, pero por tanto tiene que estar en las farmacias, aunque, bueno, hay que reconocer quizá que no se ha sometido al control que la mayoría de medicinas... Control que a nivel europeo y España tiene el control sobre el medicamento, pero de los más fuertes que hay, más estrictos del mundo prácticamente. De hecho, bueno, recientemente hemos visto como la Agencia Europea del Medicamento, que es quien recomienda aprobar o no aprobar un medicamento, te dice adelante, vía libre. Pasó con uno de Alzheimer, que en España dijeron, no, nosotros aquí creemos que no cumple con los requisitos necesarios, que no ha demostrado su eficacia, que es una vez más el principio en el que somos muy estrictos normalmente, no solo de seguridad, sino de eficacia. Y con la homeopatía es imposible demostrar eficacia porque no la tiene. O sea, hay muchas más pruebas de que no la tiene de las que pudiera tener de que la tiene, ¿no? Y pese a ello, desde los primeros años 2000 en Europa esto ha ido un poco de mano en mano. De hecho, nos tiraron de las orejas en 2018 a España porque no habíamos traspuesto esa directiva, y eso que esa directiva no estaba tratando de, desde luego, prohibir o vetar la venta. No, simplemente vamos a dejarlo en farmacias y con esa advertencia. Es verdad que luego así ha sido. De hecho, tú no puedes vender homeopatía como un medicamento convencional sin advertir que no hay eficacia terapéutica, que no es un medicamento, vamos a decir, terapéutico. Muchas veces estos remedios, no solo la homeopatía, sino otros, se venden como suplementos alimenticios, ¿no? En ese resquicio un poco legal en que se curan, nunca mejor dicho, en salud, esos laboratorios, esas empresas para venderlo. Laboratorios que, por cierto, a veces son filiales de grandes farmacéuticas que se supone para algunas personas defensoras de la homeopatía que son parte de una trama conspirativa contra estos remedios accesibles, naturales, pero, perdóname, caros. ¿Crees que hay falta de información con respecto a la homeopatía y por eso la gente se sigue consumiendo y mucho? Yo creo que hay más desesperación que falta de información. Información hay muchísima, accesible, pero también hay mucho ruido. Cuando hay tantísima información disponible, y más si tú entras por la vía de un algoritmo en redes sociales o en un buscador, puedes llegar a los dos sitios. Y a veces es difícil discriminar si llegas un poco virgen a este campo. Yo creo que en España tenemos una ventaja, que es que el sistema sanitario, que para la mayoría de cosas funciona muy bien, pese a sus obvios defectos y limitaciones, en la consulta, salvando, bueno, pues algunos casos y muy flagrantes, no te van a prescribir homeopatía. De hecho, la norma no deja prescribir terapéuticamente homeopatía en una farmacia. No hablo de recetas, porque esto obviamente no va por recetas, sino que el médico diga, pues toma esto. Pero puede decírtelo, puede recomendártelo. No hay un impedimento. Eso sería otro debate, que si habría que efectivamente prohibir directamente. Venderlo en farmacia. Ya no solo vender en farmacia, sino que incluso una persona colegiada defienda la homeopatía, ¿no? Pero independientemente de que eso ya no se pueda hacer, yo creo que en general
En la consulta no te van a decir prueba esto, cosa que en otros países sí, es casi cultural. Ocurre en consultas privadas y públicas en Francia, ocurre en los seguros, el sistema de seguros que tiene Alemania, y eso es lo que ha hecho que estos dos países, por ejemplo, cada uno con un modelo sanitario distinto, haya desde el gobierno federal en un lado, desde el gobierno central en el otro, un poco metido mano y decir, no, aquí no vamos a subvencionar ya nada, esto no podemos, por lo menos gastar dinero público en promover este tipo de tratamientos o pseudotratamientos. España está en otra liga respecto a eso. Has hablado ya de bulos de redes, de desinformación. Vamos a hablar de bulos sanitarios. ¿Crees que ha habido un boom de bulos sanitarios a raíz de la pandemia? Yo no tengo muy claro si ha sido la pandemia o simplemente el devenir de la propia tecnología asociada a la información, es decir, cómo nos informamos ahora. Probablemente es una coincidencia de las dos cosas, pero la pandemia ya casi se nos ha olvidado y la cantidad de bulos sanitarios sigue creciendo casi con cualquier cosa. Es verdad que cuando hay una sensación de vulnerabilidad colectiva, es más fácil que haya gente que quiera aprovecharse y que tiene en las redes sociales y sobre todo, y quiero puntualizar esto, en el algoritmo un aliado, porque está demostrado con algunos trabajos, algunos estudios, que las redes por sí solas no garantizan desinformación. Hay muy buena información en redes sociales, hay muy buenos y buenas influencers hablando de salud en redes sociales. Otra cosa es que el algoritmo decida mostrártelas o no, que sea la opción preferente en el resultado de una búsqueda, que una IA prefiera ir por ese camino y no por el otro, reforzándote tus sesgos previos. Porque si yo le digo a una IA a lo mejor a que la homeopatía es buena, pues lo mismo, con esto de que suelen darte la razón, no es lo mismo que preguntar en vacío, en donde en general funcionan razonablemente bien, pero una vez más, la vulnerabilidad no solo humana, sino también de las máquinas. Hay gente que sabe muy bien cómo trolearlas, cómo alimentarlas, cómo entrenar. Y si hay cada vez más información, desinformación en este caso, sobre homeopatía, otros remedios, falsos remedios que no funcionan, circulando en la red, y esos son los materiales con los que se va a entrenar esa inteligencia artificial, es probable que termine dándole un cierto peso si no hay un control por parte de las empresas de ese algoritmo, si no hay un ajuste por parte de ello. Por eso es importante también, primero, no demonizar a estas tecnologías, sino saber usarlas bien, sino que estén bien orientadas, que estén bien producidas, que estén bien entrenadas, que estén bien dirigidas. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que a su vez estén digamos, alimentadas, que estén en un ecosistema saludable para ellas. No, le lanzo todo el Internet y todos los libros del mundo y ahí te las apañes. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a los humanos. Nos lanzan de repente a Internet, a Google, en materia sanitaria, y entonces todos tenemos un cáncer, todo el mundo de repente tenemos que tratarnos. Tengo amigos que con dolores de cabeza han mirado en Internet y tienen mínimo 5 tumores. Y el siguiente paso, después de los 5 tumores, es, pero amigo, no pasa nada porque esto lo vamos a curar con esto, esto y esto por un módico precio. O, lo que es igual de peligroso, los podemos abordar con estas formaciones. La primera es gratuita, en la tercera empiezas a pagar y te suscribes a un señor que te cuenta cosas. ¿Crees que es mucho más fácil que la gente se crea esos bulos, esa desinformación que hay sobre la sanidad, sobre la salud, por ese miedo a la vulnerabilidad de la que tú hablabas, que otro tipo de bulos? Yo creo que sí, por 3 razones. En los bulos de salud y en general en el ecosistema desinformativo de salud hay como 3 elementos. 2 son capitales. Uno es miedo, como hemos dicho, otro es esperanza y el tercero es comunidad. Estos 3 elementos son los que prácticamente constituyen cualquier base de una organización religiosa o incluso una secta. ¿Qué pasa? Que la fe no es incompatible con la ciencia siempre que vaya en paralelo. Si no se entrecruza esa línea, no pasa nada, porque está motivada por una energía, por un sentimiento, por, valga la redundancia, tu fe. Y la fe no es método, que es justo lo que tiene la ciencia. No pasa nada. Pero cuando se entremezclan, empiezan los problemas. Y creo que es exactamente lo que ocurre con las pseudoterapias y en general la pseudociencia, que juega con el miedo como uno de sus motores y palancas. El miedo puede ser individual cuando te ha pasado algo muy grave, por ejemplo, tú o parte de tu familia ha desarrollado una enfermedad potencialmente mortal, o simplemente vives en incertidumbre porque, como tú dices, no sabes explicar ese dolor de cabeza, pero también colectivo. Una pandemia, una catástrofe natural
en la que hay incertidumbre y no sabes si puedes enfermar, porque, por ejemplo, lo que salga del agua del grifo te puede envenenar. Es decir, el miedo es un motor en el que anclan perfectamente estas personas, empresas y organizaciones su objetivo para venderte algo. La esperanza es lo siguiente. Vas a curarte, vas a mejorar. En el fondo, casi esto da igual. Muchas veces no ofrecen una cura, ofrecen una respuesta rápida, que es lo que a veces no tenemos de nuestro sistema sanitario por dos razones. O porque no funciona del todo bien, porque está saturado, porque no hay recursos, o bien porque la ciencia tiene sus tiempos. Nos pasó en pandemia. Tuvimos un año de incertidumbre sobre si íbamos a tener o no vacuna. La queríamos ya, la necesitábamos ya. Fue rápido, fue un proceso... En fin, que la vacuna de la pandemia, o sea, fue de las más rápidas que seguramente se haya producido, creado. ¿Cuánto tiempo tú estimarías que tardamos en tener una vacuna? Bueno, desde la primera vez que tú me preguntaste, por ejemplo. Uf. O sea, ¿Cuánto pasaría? ¿Tú ¿Cuánto creo yo? Sí, en tu memoria. ¿Cuánto crees que pasó? Fue meses. Meses, fue en febrero, sí. Yo creo que hablamos la primera vez, oye, ya está cómo va lo de la vacuna, empezamos ahí a hablar de ello. Meses. Y en diciembre pues ya estábamos vacunando. Pues no fueron meses, fueron años, no menos de 11 años. No menos de una década o incluso más, desde que Katalin Karikó, en una fotocopiadora de la Universidad de Pensilvania, se encuentra con Drew Weissman y tiene una conversación ahí, como haciendo fotocopias. Dice, oye, mira, yo tengo una cosa que me he traído de Polonia, que es que allí no me han hecho caso, sobre cómo encapsular unas partículas nanolipídicas, tal, el ARN. Y el otro dice, pues esto a mí me cuadra con otra cosa, vamos a ponernos con ello. Y se pusieron con ello. Fíjate que querían curar el cáncer, o por lo menos abordar, no curar, pero sí abordar ciertos tumores. Y terminó siendo clave para al final, desempolvando esa tecnología, con todos los matices, desempolvar no, había ya una cierta inversión en ello, pues tener una vacuna. Es decir, no fue rápido el despliegue, es cierto, y el desarrollo tecnológico, pero la ciencia básica venía de muy atrás. Esto no pasa con la homeopatía, aunque hemos dicho que viene de hace 2 siglos. No ha evolucionado desde entonces. Sigue con los mismos principios del siglo XVIII. ¿Cómo es posible? Eso no es científico, eso es muy pseudocientífico. Y, en fin, dentro de este marco que decimos de esperanza, la esperanza lleva a veces unos plazos que no son los que demanda la sociedad. Me he apuntado una lista de bulos que he estado viendo en redes sociales, sobre todo en los últimos meses, últimos años. Quería evitar hablar de Marcos Llorente, pero es imposible evitar hablar de Marcos Llorente, sobre todo si estamos hablando de bulos sanitarios. Y se acerca el verano, además, sí. Además, hace poco se disfrazó de crema solar. También pero, quería hablar de... Eso sí que es el colmo, o sea, te disfrazas de algo que no existe. ¿Cómo te puedes disfrazar de algo que...? Bueno, en fin. El mouth tapping, que es una cosa que a mí también últimamente es me muy ha llamado perturbador, bastante. ¿no? Sí, es muy perturbador. Sellarte la boca para dormir. Sí. Luego estaba el grounding, que es el de andar descalzo, descalzo encima de la hierba. Sí, en español suena peor, el swelling. Sí. O sea, no. Luego hemos estado hablando mentiras sobre los procedimientos contra el cáncer. Hay una cosa que también no desconocía este término, que es el positivismo tóxico. Luego está la barberina, que es el Ozempic natural. Una lista interminable. De todos estos, ¿a ti cuál es el que más te ha traído de cabeza? El que más te ha costado decir, pero ¿cómo es posible que haya gente de verdad que crea que esto funciona? Mira, ahora hemos hecho un poco de chanza, ¿no? José Marcos Llorente y tal. Hay que tener cuidado con la chanza porque para muchas personas esta es su última esperanza. Nos puede hacer gracia que, bueno, es que andar descalzo sobre la hierba es... Creo que a alguna persona le han podido vender que su cáncer se puede curar así, que su fibromialgia, que es una enfermedad que ha estado durante años, durante décadas, arrinconada en las consultas médicas, que era una cosa como de locas, sin definición muy clara, de la que se ha podido investigar poco, de la que se sabe realmente poco, pero que ya... De hecho, en la pandemia empezamos a tener algunas pistas porque se parecían algunos síntomas del COVID persistente a ello, que hay algo inflamatorio, que es real. Hay sufrimiento real, es lo que quiero decir. Y no se puede hacer mofa del sufrimiento. Ahora sí, hago toda la mofa de los vendehumos que tratan de vender estos productos de manera loquísima. Y me gusta plantearlo así porque lo que para ti o para mí, que afortunadamente no tenemos ninguna de estas ansiedades por una dolencia, nos produce hilaridad para otras personas, ¿no? Y está bien que así sea. Es decir, que seamos un poco testigos desde el lado de las personas que, bueno, pues afortunadamente tenemos salud,
de que esto es hilarante, de que es muy loco, de que si alguien tiene que despertar, porque siempre apelan a no seas borrego, despierta, despierta, te están timando, están aprovechándose de tu dolor. Es profundamente ridículo. Si no estuviera sufriendo, lo verías igual de ridículo que lo veo yo, porque tenemos sentido común y sobre todo tenemos una cierta formación, que hemos nacido en el siglo XX o el siglo XXI, que no podemos seguir anclados en el siglo XVIII con remedios que suenan a sanguijuelas del medievo. Es decir, que hemos superado enfermedades infecciosas muy tochas, que nos han vacunado a la inmensa mayoría de todas las cosas que tocaba de pequeñitos. Y estamos vivos y vivas gracias a ello y somos conscientes. Pero en una situación de crisis, cualquiera de estas cosas loquísimas, en el fondo nos pueden sonar bien. Y luego hay una derivada. Redes sociales, hemos dicho. Cuando el algoritmo privilegia estos mensajes y contenidos por parte de algunos y algunas influencers, se genera un vínculo emocional con esa persona en que todo lo copias. Sobre todo si eres alguien un poco más vulnerable, una persona muy joven. Estás socializando y a lo mejor tu red de amigos no es tan fuerte. No tienes tanta experiencia vital y ves en esa persona un reflejo, no digo para ser igual, pero sí un modelo de vida. Y esa vida que mola tanto, de repente te está diciendo, tápate la boca para dormir. A ti o a mí a lo mejor, en fin, nos puede resultar, insisto, enrilarante y peligroso, porque a mí me tapan la boca al dormir y con lo mal que respiro yo por la nariz, corro riesgo de asfixia, pero no tiene por qué el Mario de 12 años tener esa percepción. O sea, me hubieran venido con eso y digo, pues por lo mismo, esto está bien, porque yo, que soy súper admirador de este influencer, sea un futbolista, sea una persona que se dedica a viajar por el mundo, sea lo que sea, digo, pues vale, no tiene por qué ser un influencer sanitario, simplemente es una práctica, es una costumbre, es un ritual de identificación. Eso es súper peligroso, especialmente entre personas menores de edad, desde luego, ¿no? Que es donde a lo mejor tenemos que hacer muy especial hincapié y apelar a la responsabilidad de quien crea contenido para personas, por ejemplo, adolescentes o súper jóvenes o vulnerables. Para acabar, te voy a pedir una receta para no caer en bulos y desinformación sanitaria. Pues la primera de todas, si encuentras a priori algo que te suena raro, es porque seguramente ya sea raro. Yo apelaría a nuestra propia capacidad crítica. Tienes más capacidad crítica de la que te crees, le diría a la gente. Ese instinto yo creo que todavía en general funciona. Hay muchas cosas en la ciencia que son súper contraintuitivas. Pero es cierto que en general, en temas de salud, tenemos una cierta formación, y especialmente en un país como España, una cierta cultura de autoprotección y de protección colectiva. Primero apelaría a eso. Y a partir de ahí, mensaje en el que no hay fuentes, vamos a decir, no ya te digo oficiales, porque la mayoría de la gente más o menos conspirativa dice, no, es que nos mienten los gobiernos, es que las farmacéuticas... Vale, vete a los documentos científicos. La ciencia lleva método, la fe no, pero la ciencia lleva un método. Nos guste más o menos, está en las revistas científicas revisadas por pares, es decir, por otras personas expertas en la materia. Sí, pero es que luego están comprados, que sí, que ha habido casos, que es cierto, pero no tenemos nada mejor por el momento. Incluso para ser críticos con eso, no puedes competir con un Nature normalmente, con todas las deficiencias que haya en el sistema actual de publicaciones. Entre otras cosas, porque va a haber enfrente otro equipo súper picado que va a decir ¡mentira! Y tiene un canal para hacerlo en el propio Nature que seguirá haciendo caja con eso. O sea que puestos a criticar el sistema, fenomenal, pero esta es la mejor evidencia que tenemos, la de las revistas científicas. Ya, pero es que yo no sé interpretar una revista científica. Pregunta si tienes a alguien que pueda interpretarla. Le pregunta a mi médico, me manda la porra, no tiene tiempo para ello. Es cierto. Tendrás que confiar en tu médico o médica, aunque no te interprete el paper. Si tú le dices, pero esto me va a funcionar a mí, rápidamente te va a decir, sí, no, oye, nadie como tu médico, tu médica, nadie como tu enfermero o enfermera para guiarte, que son profesionales sanitarios formados. Y si no te convence, sigue preguntando. Busca una siguiente opinión humana. La IA puede dar buenas respuestas. La tecnología también. Tu reloj inteligente, pero hay que saber interpretarlo, porque a veces delegamos demasiado en tecnologías o en documentos que no sabemos o no tenemos la capacidad de interpretar correctamente. Pero ya te digo yo que un profesional sanitario, sí. Y luego, hay una cosa también formal. Si te llega un reel ahí con esas voces raras hechas claramente por una IA, con faltas de ortografía,
no se han esforzado mucho. Eso suena a granja de contenidos que está produciendo ese mensaje industrialmente para todo el mundo, en todos los idiomas, sin preocuparse demasiado. Y esa cuenta va a desaparecer a los 2 días porque te está vendiendo algo que te va a estafar. Esas son algunas de las claves. Y ante la duda, siempre un neutral, una agencia de verificación, que tiene un servicio, que tiene una capacidad para ponernos en marcha e investigar por ti. Si no lo hemos hecho antes, porque también hacemos lo que llamamos pre-banking, ¿no? Que es como una especie de vacuna, nunca mejor dicho, contra la desinformación. Cosas que están ahí en un territorio de debate, cosas muy nuevas, muy disruptivas. Bueno, empezamos a hacernos las preguntas aquí dentro. Decimos, a ver, esto porque alguien ya se va a aprovechar, porque ya las conocemos. Sabemos que alguien se va a aprovechar para hacerte un negocio, para estafarte, para manipularte psicológicamente. Entonces ya vas a encontrar algún documento en Neutral, algún podcast, algún contenido en el que hemos abordado ese tema y además, como lo hace la ciencia, sin ser 100% taxativo en cuanto a las promesas y resultados. En la ciencia todo es provisional y todo vale hasta que se demuestra lo contrario, no como en las pseudociencias, donde siempre, qué casualidad, tienen la última palabra. Gracias. A ti. Por este rato, que seguiríamos aquí otro rato más, pero no sería saludable, no sería saludable. Hay que también, claro, hay que hacerlo en dosis homeopáticas, como dicen los defensores de esta falsa terapia. Lo has dicho tú muy bien para rematar esa receta, para no creernos bulos y desinformación sanitarios. Ante los bulos, ante las mentiras, más periodismo siempre. Gracias, Alejandra. A ti, Mario.